Bueno, tengo aquí un libro tengo en mis manos, como diría Luis de Sosa, o algunos de ustedes les recordarán sin duda alguna aquel programa magnífico de televisión, era solo media hora, pero era un programa magnífico. Se trata de Javier Rupérez, el autor, lo tengo enfrente de mí, y ha escrito sus memorias, La mirada sin ira, memorias de política, diplomacia y vida en la España contemporánea. He tenido en estos años, bastantes años ya, la oportunidad de entrevistar a Javier Rupérez muchas veces, o de simplemente charlar con él, de la situación política, de la situación internacional, de la situación de seguridad en el mundo. Bueno, usted ha sido un hombre clave, vamos a decir. Ha habido muchos hombres claves en la historia, pero usted ha sido uno de ellos, cuando este país salía de una dictadura, para centrar un poco cuál era la política, cuál iba a ser la política internacional de España, de la España nueva, de la España democrática, de la España de la transición, y cuál sería el papel también de España en una estrategia de seguridad. ¿Tiene usted la impresión de que todo eso se ha ido diluyendo y que vivimos tiempos, no sé si de ira, pero sí unos tiempos en los que es muy difícil saber dónde colocarte para que no te coja un toro? Es cierto, los tiempos cambian, los tiempos han cambiado y han cambiado mucho, el mundo es diferente por tantas razones, no tanto nacionales como internacionales, pero lo que se hizo en aquellos años, no únicamente nosotros, mucha otra gente, yo creo que sigue valiendo, es decir, había la necesidad de afirmar digamos, la preeminencia de la democracia representativa dentro y fuera, había la necesidad de afirmar una red de seguridad para ese tipo de planteamientos de todos aquellos pueblos que querían vivir en libertad, en democracia, dentro de un marco occidental. Eso fue fundamentalmente la Unión Europea, eso fue fundamentalmente la OTAN, y los dos organismos, con todas las variaciones y con todas las dudas y con todas las crisis que han sufrido, siguen jugando un papel absolutamente fundamental. Es decir, al fin y al cabo, ¿qué es la Europa occidental? ¿Qué es el mundo occidental, incluyendo los Estados Unidos? Es un sistema de países, una confederación de países muy amplia, en donde se comparten principios, se comparten valores, se comparten necesidades y se comparte seguridad. De manera que con todos los cambios que ha habido, y la prueba es que la OTAN sigue existiendo, si de los rusos hubiera dependido, hubiera desaparecido inmediatamente. Yo creo que hay que no mantener exactamente lo que fueron, pero sí pensar que siguen jugando un papel importante y que es necesario revitalizarlo. Hablar del concierto internacional en estos tiempos es casi hablar del desconcierto internacional, porque no sabemos muy bien qué papel juega un país que usted conoce muy bien, ha sido embajador, como es Estados Unidos. Estados Unidos, que ahora mismo está ya en campaña electoral. Esas campañas, decimos que en España las campañas electorales duran mucho. Las campañas electorales en Estados Unidos no son mancas tampoco, ¿no? Estamos ahora con los cálculos y estamos viendo a ver cómo sale todo esto. Estados Unidos está jugando el papel que ha jugado tradicionalmente, un poco de gendarme del mundo, o eso ha desaparecido. No del todo, no del todo. Ha habido un periodo que ha sido la presidencia de Obama, en donde efectivamente los Estados Unidos se han retraído. Se han replegado un poco, ¿no? Exactamente. Por razones comprensibles, unas de tipo práctico. Los Estados Unidos habían estado en guerra en Irak y en Afganistán durante muchos años. Las guerras, que es una cosa que nosotros no conocemos, no recordamos en Europa, suponen muertos, suponen heridos, suponen veteranos, suponen lisiados, suponen muchos dramas, ¿no? Y el país realmente estaba cansado. Y Obama, por una parte, recoge ese cansancio y dice, bueno, vamos a retirarnos, vamos a construir primero la patria nacional y luego ya veremos qué es lo que hacemos con el exterior. Y por otra parte había también un planteamiento ideológico, es decir, Obama está convencionalmente en la izquierda americana, que es normalmente una izquierda que no ha querido participar mucho en las aventuras exteriores. Lo que ocurre es que al final de la historia los Estados Unidos en este momento, aun en su relativo retraimiento, sigue siendo el país más poderoso del mundo, más rico del mundo, mejor dotado desde el punto de vista defensivo del mundo y con más intereses en el mundo. Y eso se impone casi con una fuerza física, ¿no? Incluso cuando uno se quiere retraer. De manera que los Estados Unidos siguen jugando un papel central. Es el único país en el mundo que realmente tiene una visión más o menos coherente de lo que ocurre en todo el mundo y que puede ofrecer con cierto grado de, no diría yo de desinterés, pero por lo menos de neutralidad, visiones más o menos comprensibles, aceptables de soluciones de seguridad. Me decía usted antes que
Usted ha sido embajador en Estados Unidos, yo no sé si eso es más importante que ser ministro, pero en algunos momentos de la historia de España yo creo que lo fue, es más importante que ser ministro. Hemos hablado del presidente Obama, de la situación actual. Bueno, hemos pasado un poquito por encima estamos en pleno proceso de las primarias norteamericanas. ¿Qué va a pasar? Yo cuando veo al señor Trump, la verdad, me pone un poquito en guardia, ¿no? Y cuando veo a la señora Clinton, veo un poquito de buenismo, algunas cosas que son un poquito de buenismo. En un mundo como el actual, donde estamos viviendo la eclosión de los refugiados en las puertas de Europa, los refugiados en las puertas de Estados Unidos, de Gran Bretaña. ¿Cómo ve usted? ¿Qué va a pasar de aquí a noviembre? ¿Qué podemos encontrarnos en noviembre de este año? ¿Quién puede ser el inquilino / inquilina de la Casa Blanca? Bueno, si yo apostara por un resultado, yo apostaría por Hillary Clinton, no porque me guste, sino porque creo que al final es lo que va a ocurrir, ¿no? Porque Hillary Clinton, en el fondo, con todos sus defectos, que son muchos, y se están viendo en la campaña electoral, lo que tiene es un poco la centralidad demócrata, ¿no? Y sobre todo yo creo que ganaría si el candidato republicano es Trump. Y la verdad es que nos estamos encontrando con un terreno absolutamente ignoto, porque un candidato que no es que sea de izquierdas o de derechas, sino que es un bárbaro, es un sinvergüenza no porque sea un sinvergüenza en términos peyorativos éticos, sino no porque, es un sinvergüenza, porque no tiene vergüenza, exactamente, ¿no? Y dice cualquier cosa, ¿no? Y al decir cualquier cosa atrae gratuitamente toda la atención mediática se reproduce, se multiplica y eso cae fundamentalmente en una base electoral sociológica, que es la de la población blanca del interior del país, que está claramente afectada por la crisis, y encuentra exactamente la misma respuesta que encuentra Podemos en nuestro país. Es decir, Trump equivale a Iglesias. Me imagino que a Iglesias no le gustará nada esta comparación, pero son exactamente el mismo fenómeno. O equivale a Le Pen en Francia. O equivale a Le Pen en Francia, exactamente. Entonces yo creo que por primera vez existe la posibilidad que Trump sea el candidato republicano. Ha ganado muchas elecciones parciales, primarias, y realmente está lanzado hacia la nominación. Yo creo que no gana las elecciones, yo creo que el sistema americano todavía expulsa cualquier tipo de candidato de esas características. Pero si al final de la historia resultara que Trump ganara las elecciones, y yo creo que, repito e insisto, creo que no les va a ganar, hay tres cosas importantes que recordar, y es fundamentalmente la contundencia, la fortaleza del sistema institucional americano. El presidente de los Estados Unidos manda mucho, pero tiene dos poderosísimos lados que le contienen. Uno es el Congreso de los Estados Unidos y otro es el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y eso es una garantía final. Pero, insisto y repito, a riesgo de equivocarme, yo creo que la candidata va a ser Hillary Clinton, a la cual, por cierto, le ha hecho también mucho daño Sanders, inesperadamente, un señor que tiene 75 años, que no viene de ninguna parte, bueno, estaba en el Senado, pero que era perfectamente anónimo, y que ha mantenido una línea muy coherente desde el punto de vista de lo que es, en términos americanos, un radicalismo de izquierdas, en términos europeos, una socialdemocracia moderada, pero que lo ha hecho bien, con convicción, con honestidad. Es decir, terreno ignoto, terreno desconocido, mi apuesta, gana Hillary Clinton frente prácticamente a cualquier candidato republicano, a no ser que hubiera sido Jeb Bush, pero Bush se ha retirado, de manera que esa es mi apuesta. Me decía usted antes que no estamos viviendo una guerra a nivel global, una guerra grande. Yo creo que sí estamos viviendo una guerra a nivel global, pero es una guerra que no conocíamos, que es la guerra contra el Daesh, la guerra contra el yihadismo. Es una guerra en donde no ves la cara del enemigo, donde no hay campo de batalla, donde no hay... Bueno, porque el yihadismo está ahí, aparece, desaparece, cambia de sitio, cambia de estrategia. Está siendo inteligente la estrategia de Occidente y de los países árabes asociados con Occidente para intentar terminar con esto. Yo creo que hay dos niveles que tenemos que tener en cuenta. Uno es el Daesh, digamos,
el Estado Islámico, vamos a llamarlo con todo su nombre, que plantea realmente un problema, porque eso ya no es un problema puramente terrorista, ¿no?, a tratar con las fuerzas de seguridad. Es un problema, yo estoy absolutamente convencido, a tratar con fuerzas militares, porque al fin y al cabo eso es un Estado. Tiene un territorio, tiene una población, tiene unos medios económicos, y el otro tema es el que está conexo, pero no es exactamente el mismo, es el tema del terrorismo islámico, que efectivamente ese no tiene cara, que está metido prácticamente en nuestras sociedades a través de las células que ellos mismos han creado. Que yo no creo, sabemos cómo están ni dónde están muchas veces. No, en general se sabe, no siempre. La prueba es que al fin y al cabo se producen los atentados, es decir, no estamos absolutamente digamos, protegidos en contra de ese tipo de inseguridades, ¿no? Yo creo que contra el Estado Islámico hay que actuar militarmente, entre otras razones porque si no está creando al mundo un problema que tiene que ver con el flujo de refugiados, que efectivamente está desestabilizando gran parte de nuestras sociedades. Usted, señor Rupérez, desde el primer momento vivió la transición política, pues desde el lado de la política, desde el lado de la política, y yo lo viví desde el primer momento desde el lado de la comunicación y del periodismo. Hubo una casi simbiosis entre políticos y periodistas en aquellos tiempos, que en su momento fue bueno y luego ha traído cosas malas, para que no nos vamos a equivocar, porque aquello hubo mucho compadreo y eso al final ha deteriorado un poco las relaciones entre la prensa y la política en la actualidad. La transición hoy no es algo que se vea con mucho cariño desde las filas de algunos partidos políticos que tienen una representación parlamentaria importante ahora mismo. Las bases de la transición son tan fuertes como para aguantar lo que estamos viviendo ahora y poder superar momentos en los que no se quiere hablar ni de consenso, ni de... Porque claro, yo veo la ira de la que usted habla. ¿Cómo se puede hablar con tanta ira, por ejemplo, desde la izquierda contra el Partido Popular en España, o desde la extrema izquierda contra el Partido Socialista? Algo de lo que se queja el señor Sánchez, pero luego él hace lo mismo con el PP. No, a mí me parece que la situación actual es una situación en gran parte podrida, ¿no? Y todos los responsables políticos tenían que reflexionar exactamente sobre sus responsabilidades, lo que dicen, lo que proponen, la falta de interlocución que tienen con los demás. Yo, desde ese punto de vista, no creo que la transición sea repetible y creo también que todos... ¿Y una segunda transición, perdón? Yo creo que ¿Qué es eso de la segunda transición de la que oímos tanto hablar? Yo no estoy de acuerdo con la segunda transición. La transición se hizo en un momento determinado, la transición fue de la dictadura a la democracia, se hizo una vez y punto. En este momento necesitamos otras cosas. Pero lo que es evidente es que la transición fue uno de los grandes momentos históricos de nuestra vida, sin ningún tipo de dudas. Fue el momento más creativo de la ciudadanía española durante muchos siglos. Y además se plasmó en una cosa que me parece absolutamente fundamental aún ahora, que es la Constitución de 1978. Entonces, yo desde ese punto de vista creo que eso sigue existiendo. Por unos cuantos grupos políticos y no está cuestionada por otros tantos, entre ellos gentes como yo, que creo que ese texto constitucional es absolutamente la mejor garantía de nuestras libertades, incluso ahora, a pesar del tiempo transcurrido. Es decir, los grandes pueblos no se reinventan cada 40 años. Esa historia de que el eterno retorno, no, mire usted, ya lo tenemos. Hay que construir, hay que reformar, hay que acomodarse, pero hay que respetar también las cosas que se hicieron. Esa gente que dice, no, es que nosotros no hemos hecho la Constitución. Oiga, habría que hacer una Constitución cada 10 años, ¿no? Claro, hay que mirar, claro, hay que mirar lo que pasa en los Estados Unidos, lo que pasa en Alemania, lo que pasa, los ingleses no tienen Constitución, pero al fin y al cabo tienen un sistema constitucional. Hombre, esos son los pueblos que efectivamente saben vivir con sus propias tradiciones porque son buenas. Y luego las reforman y las cambian. Vamos a ver si de una vez por todas abandonamos el adanismo, ¿no? Esa especie de tentación de Peter Pan, ¿no? De niños que nunca crecen, ¿no? Y que se creen que están inventando historias, exacto, y el buenismo, ¿no? Maravilloso en los últimos años en nuestro país y en más sitios. La mirada sin ira. Javier Rupérez, vamos a ver, a usted le han secuestrado 2 veces. Una solo y otra en compañía de otros, de otros 350 o 349, porque estoy hablando del secuestro del Congreso el 23 de febrero, que usted lo vivió dentro y yo lo retransmití desde fuera, entre otros muchos, yo lo retransmití desde fuera. Entre otros muchos no, porque yo estaba en un sitio donde pudimos retransmitir durante toda la noche, no hubo
No hubo momentos de parón, no apareció un solo soldado en Gran Vía 32, en la cadena SER, se confundieron y creyeron que lo importante era la voz de Madrid, esas cosas que pasan cuando se hacen chapuzas que hoy se ven con cierta gracia, pero no tenían ninguna gracia en su momento. Pero usted le secuestró la banda terrorista ETA, y le secuestró ese señor al que el presidente Zapatero calificó de hombre de paz. Y ese hombre de paz ha salido de la cárcel y está dando mítines por todas partes como si fuera un héroe, ¿eh? Y es más, todavía hay gente en el Parlamento, de grupos políticos no marginales precisamente, que le hacen guiños al señor Otegi, el hombre de paz. Usted cuando estuvo secuestrado no notó que era un hombre de paz, ¿verdad? Yo en ese momento voy a contener mi ira y mi iracundia para no utilizar palabras que están en la calle y que definirían bueno, precisamente... si están en la calle, diga usted alguna. No, yo creo que ese es un criminal convicto y confeso, ¿no? Y además es decir, una de las cosas que yo he recordado en el libro, creo que lo he recordado en el libro, cuando Otegi me secuestra tenía 21 años, la tierna edad de 21 años. Desde 1979 hasta que se produce el secuestro, hasta el año 2016 en que cumple su condena y sale a la calle, este hombre no tiene biografía convencional, tiene un historial delictivo, ¿no? Un historial delictivo relacionado con el terrorismo. Que haya una determinada cantidad de gente, a mí me parece absolutamente abusiva, que le celebre como un héroe, como un nuevo Mandela, me parece aberrante. Me parece que es una reflexión que tenemos que hacernos todos con respecto al funcionamiento de esta sociedad. Hay parte de esta sociedad que está enferma. Es decir, el hecho de que esa gente crea que un criminal puede ser elevado a los altares, me parece que revela una obscenidad política, intelectual, ética, estética verdaderamente terrible, y tenemos que replanteárnoslo. Yo creo que eso es y tenemos que replantearnos otras cosas, efectivamente las fuerzas políticas que no únicamente le llaman hombre de paz, sino que además le consideran un preso político. Hombre, por Dios, claro, es que es rebasar cualquier tipo de entendimiento, no ya político, sino simplemente de dignidad humana, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos que recuperar y hay mucha gente que quiere recuperarlo. Yo desde ese punto de vista no soy pesimista, no soy radicalmente pesimista. Creo en la palabra, creo en la convicción, creo en la proyección ideológica y creo que las fuerzas políticas, que por otra parte serían seguramente mayoritarias, y la ciudadanía que está en contra de este tipo de planteamientos, tienen que decirlo con toda la contundencia posible, ¿no? Javier, los constituyentes, cuando hicieron la primera constitución por consenso de nuestro país, no impuesta de unos a otros, como había ocurrido históricamente en España, claro, ellos, lo que hicieron ustedes es incorporar a los nacionalistas al sistema constitucional. ¿Ustedes pensaron en aquel momento que la deriva de los nacionalistas iba a ser la que ha llegado a ser en este momento? Porque ya no hay nacionalistas, hay separatistas, hay independentistas, hay soberanistas, que es una palabra que no me gusta porque no responde a la realidad. Separatistas es la palabra. Pecamos de una gran ingenuidad, yo creo que... Éramos un poco naif, ¿no? Claro, en aquella época. Claro. Es decir, lo que para nosotros, los constitucionalistas, los que creíamos en una España diversa pero unida, era un final de partida, era ya efectivamente llegar a un arreglo en donde las izquierdas, las derechas, los nacionalistas, centralistas, los de arriba, los de abajo, los de la guerra y la no guerra se unían. Pues en una parte no funcionó, y fue la parte de los nacionalistas porque para ellos aquello no era una meta de llegada, era simplemente una meta volante y tal, claro. Y eso lo estamos viendo en este momento. Yo siempre, por razones que tenían que ver con mis convicciones políticas, porque yo era demócrata cristiano y tenía que ver con las democracias cristianas nacionalistas, siempre desconfié profundamente de todos ellos. Me parece que son básicamente unos mentirosos traidores, y lo digo con todo el conocimiento de causa. Lo que pasa es que ha ido pasando el tiempo y en este momento se han quitado la careta, son pura y simplemente separatistas. Lo que quieren romper es España y al mismo tiempo, y que nadie se engañe, rompiendo la unidad de España, rompen la libertad de los españoles, ¿no? De manera que con eso por lo menos tenemos una ventaja, es que ya sabemos quiénes son. Bueno, la libertad de sus propios territorios también, ¿eh? Claro. No, por supuesto. A mí, ciertamente, hay una cosa que no me gustaría en absoluto, así como no me gustaría vivir en la Rusia de Putin o en la Corea del Norte de este bárbaro nuclear, tampoco me gustaría vivir para nada en la Cataluña dominada por los nacionalistas o en el País Vasco dominado por los nacionalistas. Bueno, vamos. La frase de Felipe González.
prefiero morir en el metro de Nueva York a vivir en Moscú. Claro. Gran escándalo. ¿Cuánta gente de la izquierda se rasgó las vestiduras? Este país que es tan aficionado a rasgarse las vestiduras por todo, ¿no? Pues estamos en lo mismo prácticamente, ¿no? Sí. Es usted muy elegante, lo ha sido siempre, le conozco hace muchos años, nos conocemos hace muchos años, Javier Rupérez y yo, y hemos tenido, insisto, ocasiones para hablar, muchas ocasiones. Usted ha calificado al presidente Aznar como el mejor presidente de la democracia, a pesar de que no le nombró ministro. Yo creo que, al fin y al cabo, los presidentes... ¿O usted no era de esos de yo ministro, aunque sea de Marina? Nunca lo he sido, ¿no? Yo creo. A mí me interesó mucho más, naturalmente que me hubiera encantado ser ministro, ¿no? Pero en fin, comprendo perfectamente que las decisiones de los presidentes del gobierno no incluyen necesariamente que uno tenga que ser ministro, ¿no? Y en este caso concreto, en este gobierno concreto, en otros varios, pues tenemos ejemplos varios de gentes que son prácticamente bufones, que se han limitado exclusivamente a ese tipo de carrera. A mí me interesaba mucho más el contenido de las cosas que se hacen y, consiguientemente, la realización de esas cosas. Yo creo que desde ese punto de vista José María Aznar ha sido un gran presidente que yo pongo a la altura de Adolfo Suárez, de Leopoldo Calvo Sotelo, que fue un gran presidente, aunque fuera brevemente, pero fue un gran presidente. Yo creo que Felipe González hizo una buena presidencia. Al fin y al cabo, lo que hizo Felipe González fue traer el socialismo del marxismo a la socialdemocracia, lo cual es una importancia grande, ¿no? Y José María Aznar, yo creo que ese es el gran cuarteto de los presidentes de gobierno españoles, ¿no? Que han llevado, por otra parte, al país no únicamente a la prosperidad interior, sino también al gran respeto exterior, ¿no? Viendo el otro día la sesión de investidura, porque todavía uno tiene cierta curiosidad, aunque sea distante, y habiendo vivido muchas sesiones de investidura, esta parecía un poco, no sé, un poquito del género bufo, ¿no? Era un poquito, no llegaba a ser la grande Operone, ojalá, era simplemente una cosa un poco bufa. Yo estaba pensando y se me ocurrió una cosa, digo, en este momento debería abrirse la puerta y no entrar Tejero, obviamente, sino entrar esos 4 presidentes que usted ha dicho y decir, bueno, niños, ya se acabó el recreo, se lo han pasado ustedes muy bien jugando a esto, y ahora venimos los políticos a hacer política. Los políticos adultos. Sí, los políticos adultos, sí, los políticos, vamos a dejarlo ahí, independientemente de la edad, los políticos y no los aficionados que están en política como podían estar bueno, no quiero decir burradas, yo tampoco. Así que, ¿no le parece que era eso lo que estábamos viendo un poco? A mí me pareció que había aspectos esperpénticos en la investidura. Empezando por una investidura que se sabía que iba a acabar mal, ¿no? Yo creo que eso ya creaba toda una serie de incertidumbres indebidas, ¿no? Pero aparte de eso, las cosas que se dijeron, cómo se vestía la gente. Yo comprendo que comprendo que hay gente que le parezca que eso es banal. No es banal. Yo creo que hay todo las formas tienen su importancia, ¿no? Las formas son enormemente importantes porque revelan el respeto a la dignidad del foro, a la dignidad del proceso, a la dignidad de los demás, las cosas que se dijeron. Es decir, cuando uno ve a un parlamentario que se sube a la tribuna para decir que hay dos, un chico y una chica, que se están entendiendo y que se llevan bien y que ofrece su despacho y tal, pero bueno, ¿dónde hemos llegado? Cuando veo a un señor que tiene por otra parte un nombre especialmente desgraciado, y no quiero hacer chistes sobre su nombre, pero al fin y al cabo eso es siempre de mal gusto, que se sube a la tribuna Rufián, con un aire, se llama Rufián, sí, con un aire chulesco, ¿no? Y que dice unas cosas absolutamente incomprensibles en lo político. Pero incomprensibles para él. Sí. Es que no sabe lo que está diciendo. No, claro, incomprensibles. Ese es el problema. En lo político y en lo gramatical, claro, ¿no? Es la osadía de la ignorancia. Claro. Eso hasta ahora ya había habido, por ejemplo, hay un fenómeno que me parece que es indigno de cualquier cámara parlamentaria civilizada, que es Tardá, ¿no? Tardá me parece que es una cosa... ¿Se acuerda usted del oso Mitrofán? Aquel famoso oso Mitrofán, sí. Que dijeron que lo había cazado el rey, pero al oso primero le daban un poquito de whisky para que se atontara. A mí me recuerda mucho, lo siento mucho, y lo he dicho en la radio, que al oso Mitrofán, pero es una cosa cariñosa, de que, bueno, hombre, no es un osito de peluche, pero es el oso Mitrofán, ¿no? Esas cosas no pasan en los países serios, ¿no? No pasa en el Congreso de los Estados Unidos, no pasa en la Cámara de los Comunes, no pasa en el Bundestag. No pasa, yo creo que tendríamos que reflexionar también sobre ello. Javier Rupérez, se acaban de cumplir, y con esto vamos a ir terminando, se acaban de cumplir 20 años del primer triunfo electoral del PP de la mano de José María Aznar, el hombre que supo
agrupar a todo el centro derecha español. Y hoy parece que España, por lo menos a día de hoy, está en un callejón sin salida, en un cul-de-sac, no hay manera de salir de esta posición. Y yo, permítame que lo califique como, no sé, no veo altura de miras en los políticos actuales, en ninguno de ellos, en los que están ahora mismo liderando los partidos políticos. Hágame un diagnóstico de la situación, pero un diagnóstico de médico, rápido, de decir, mire usted, le pasa esto, y a ver cómo se... Hombre, no es fácil, ¿no? Ya, claro. No, yo creo que, digamos, ha habido dos confluencias desgraciadas. Una, la confluencia de un personaje que es absolutamente lamentable, y lo digo y repito con todas y sin ningún tipo de ira, que se llama Rodríguez Zapatero, que ha sentado las bases para la deconstrucción de España, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo mental, ¿no? Y sobre ese personaje lamentable se ha sumado una crisis que nos ha afectado a nosotros como a tantos otros, que comienza en el año 2008 y que tiene, claro, que sigue todavía. La combinación de los dos factores ha creado toda una serie de reacciones en la ciudadanía que se han traducido, digamos, en una dispersión de las fuerzas políticas tradicionales, el centro-izquierda y el centro-derecha, y en este momento estamos contemplando también, pues, una pérdida de objetivos por parte de lo que son los dos grandes, creo yo, los dos grandes espacios de cualquier sociedad civilizada, que es el centro-izquierda y el centro-derecha. Mientras no recuperemos la solidez de esos dos espacios, y yo soy absolutamente partidario del bipartidismo, dicho sea de paso, mientras no recuperemos la solidez de esos dos grandes espacios, estamos perdidos. Estamos perdidos. Y que la izquierda haga lo que tiene que hacer, yo creo que tienen un problema, ciertamente que la derecha haga lo que hizo Aznar en el año 89 y en el año 90, antes de ganar las elecciones 6 años después, que precisamente fue recomponer todo lo que se había perdido en la OCDE, en la desaparición de la OCDE, todas las tribus, por llamarlas de alguna manera cariñosa, ¿no? Que conformaban, pues, los demócratas cristianos, los liberales, los conservadores, los tardofranquistas, tantos otros, y eso hay que recomponerlo en un solo partido. Ahora esa es la tarea, ¿no? En algunos casos. Claro, Hay sectas que son bastante peligrosas. Javier Rupérez, la mirada sin ira. Bueno, esperemos que podamos mirar dentro de unos años. Incluso estos tiempos de zozobra, sin demasiada ira. Ha dicho usted lo de Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero, si se presentara a ser líder de un partido, sería líder de Podemos, ¿no? En este momento. No, yo estoy absolutamente convencido que Podemos, en el fondo, es una versión del zapaterismo, sin ningún tipo de duda. Sí, es la versión más pura. Sin ningún tipo de duda, claro. Podemos es posible porque Zapatero existió, lamentablemente, ¿no? Javier Rupérez, muchas gracias. La mirada sin ira.